Y edificándonos en la palabra del Todopoderoso, y estamos estudiando el libro de Colosenses, escrito por Pablo para edificación de la asamblea de Colosas. Hemos llegado al verso número 19. Los invito a que lean conmigo en la Biblia Colosenses capítulo 1, verso 19. Estos pasajes están llenos de teología y de enseñanza. Recordemos en el contexto que estamos en los inicios de las asambleas mesiánicas, en donde se había descubierto, Pablo estaba fundando iglesias y todos pertenecían al judaísmo, pero existía la incorporación de gentiles, es decir, los no judíos, cosa que no existía antes. Ahora, cuando los no judíos y los judíos se juntan, eso es un primer logro del Evangelio y de la muerte de Cristo, ya que anteriormente los gentiles eran considerados perrillos y eran considerados gente corrupta que no era digna de adorar al Señor. Sin embargo, con la muerte de mi Señor en la cruz, de los dos pueblos hizo uno, y ahora estaba la puerta abierta para los gentiles y los judíos, pero ambos llegaban a la asamblea mesiánica, a la eclesía o a la iglesia, llegaban cargados de todas sus costumbres y corrupciones. Los judíos venían cargados de sus tradiciones y de su ley, queriendo someter a los gentiles a ese conocimiento que ellos habían tenido por años. Y los gentiles traían la filosofía, traían el gnosticismo de la sabiduría de los griegos a contaminar la iglesia. Entonces había dos tipos de contaminación en la iglesia, y Pablo responde a esas dos contaminaciones mediante esta enseñanza, edificando la iglesia sobre la roca. Entonces él quiere enseñarles cómo se va a adorar, cómo es que debemos de entender la iglesia. Eso es lo que Pablo está haciendo. Si un hermano viene a nuestra congregación y cree en el Señor Jesús, su Redentor, y es convertido hoy, este hermano está igual que los hermanos de Colosas. No tiene bases, no tiene fundamentos, y lo que él sabe de Dios es lo que él traía de la calle, y entonces ahora lo quiere transformar y aplicar, pero él va a ir aprendiendo, edificándose conforme venga a la congregación a hacerlo. Por eso es importante que vengan para poder aprender. Vamos a ver algo de esto. Y vamos al verso número 19 del capítulo 1 de Colosenses, y mira este aprendizaje. Por cuanto agradó al Padre que en él, o sea, el Mesías, habitase toda la plenitud. Uno de los problemas que existía en la iglesia de Colosas es que los gnósticos decían que el poder de Dios o la plenitud de Dios estaba repartida en diferentes criaturas, y que no podían llegar al conocimiento de la plenitud de Dios si solo iban a llegar unos pocos, y en base al esfuerzo estoico o en forma del ascetismo que todavía lo hacen unas iglesias. ¿Qué quiero decir? Restringiéndose de comida, restringiéndose de placeres, entonces, y haciendo unos sacrificios físicos, iban a llegar al conocimiento de Dios. Y aún existe esta secta, los gnósticos, y los gnósticos van por niveles. Ellos hablan de cuestiones esotéricas, y bueno, ellos dicen de que se desdoblan y que viajan por la noche. No les voy a explicar esto específicamente, pero era una contaminación al Evangelio. Pero Pablo dice, y esto es lo que debemos de aprender, que en el Mesías Yeshua, es decir, en el Mesías Jesús, existe la plenitud total de Dios. Y esto le da dolor de cabeza a muchos, y es comprensible. ¿Cómo es posible que en un cuerpo humano pueda existir la plenitud de Dios? Pues es lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Colosas, que creían que no podía ser. Entonces le está diciendo, a Dios le agradó, y es que esta es otra situación. Dice, por cuanto agradó al Padre, no es a ti, no es a nadie. Cuando Pablo está hablando,
y estamos hablando de soteriología en cuestión de la salvación, estamos diciendo de que el ejercicio de la salvación, el plan de la salvación, no dependió del hombre en nada. Y Pablo aclara bien aquí cuando dice, en cuanto al Padre le agradó, no a ti, no a mí, no a nadie. Este es un plan de Dios. Entonces dice, al Padre le agradó que en su Hijo encarnado existiera la plenitud de Dios, es decir, que Él era 100% Dios. ¡Wow! Eso no puede ser. Bueno, los judíos brincan por esto, no cabe en mi cabeza. ¿Cómo lo puedo entender? Bueno, el hecho que no lo entiendas no significa que no sea cierto. Yo le podría preguntar a un niño de 10 años que me explique las leyes de Kepler, del movimiento del universo, no me lo va a poder explicar. O dile a tu hijo de 10 años que explique la ley de la gravedad. Pero no porque no la pueda explicar o no la entienda, no significa que no exista. Entonces hay cosas espirituales que debido a la inmadurez espiritual que tenemos y que muchos todavía beben leche, no logran comprender las verdades teológicas que Pablo dice. Entonces Pablo le dice a los de Colosa, en el Mesías Jesús existe la plenitud de Dios. Cuando ves a Jesús, ves a Dios. ¡Wow! Los gnósticos decían, no, pues Dios no puede habitar en carne porque la carne es mala. La materia es mala. Pero a mí no me interesa lo que tú piensas. Me interesa lo que Dios le había revelado a Pablo y nos lo da para que nosotros nos edifiquemos. Y una verdad bíblica es que el Mesías Jesús era 100% Dios. ¿Amén? Y si no lees en tu Biblia, verso 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. No me importa, ser humano, lo que tú pienses. A mí me agrada y voy a cohabitar en mi Hijo. Dios estaba en el Hijo, al 100%. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso 20. Verso 20. Otra verdad preciosa. Verso 20. Y por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. Cristo Jesús, el Mesías Yeshua. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué verdades! ¡Qué enseñanza! ¿Cómo no se iba a nutrir la iglesia? ¿Cómo no se iba a edificar? Tanto los griegos, los de Colosa, los gentiles y los judíos, ahora están viendo una verdad para ambos. Y primero aprenden que el Mesías Yeshua era 100% hombre y 100% Dios. ¡Wow! Esto no lo sabían. Ellos, sus padres de los judíos, habían visto la presencia, el Shekinah de Dios allá en el tabernáculo. Eso es lo único que habían visto. Los gentiles no habían visto nada. Pero ahora les dice, en el Mesías están viendo a Dios porque Él es 100% hombre. Y en el verso 20, su primera parte, les dice, y en Él, ¿en quién? En el Mesías Yeshua, reconciliar consigo todas las cosas. Pero cuando hablamos de reconciliación, hablamos de enemistad, porque no se puede reconciliar algo que está bien. Se reconcilia algo que se ha peleado. Los que somos casados y cuando a la esposa se le ha dañado o le hemos hecho algún perjuicio, hermano, contentar a esa mujer, ya saben ustedes lo que cuesta, ¿verdad? Entonces usted ahí anda queriendo reconciliar con ella. ¿Y por qué se quiere reconciliar? Porque está en conflicto, porque está en enemistad. Entonces el hombre con la caída en el jardín del Edén quedó en conflicto, quedó de enemigo de Dios. Entonces el Señor habla aquí de reconciliación, y esta reconciliación nace de Dios otra vez, no nace del hombre. El Señor es misericordioso y otra vez en manos de Él está el plan de la salvación.
Entonces le plació a él, dice, que en Cristo reconciliar. La acción de reconciliarse con el hombre es una acción que nace en Dios, no en el hombre. Gloria a Dios por eso. Entonces él dice que en él, o sea, en el Señor, va a reconciliar. ¿Y qué es lo que va a reconciliar? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué aprendizaje! El que quiera estar en una doctrina insana, el que quiera estar confundido, el que quiera estar equivocado es por problema de él. Pero la palabra de Dios explica claro. Entonces aquí dice que reconciliándonos en Cristo todas las cosas, porque cuando el hombre cayó fueron contaminadas todas las cosas, no solo el hombre mismo, la naturaleza misma, el universo mismo fue contaminado por el pecado del hombre, por lo que Dios había hecho perfecto. Entonces ahora él dice, en mi Hijo, no en tus obras, en mi Hijo me place reconciliar todas las cosas caídas, todas las cosas corruptas, todo lo que el hombre arruinó, ahora lo quiero reconciliar, lo quiero recomponer. ¿En quién? En mi Hijo. Lo voy a hacer en mi Hijo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Mediante la sangre de la cruz. Sin sangre no hay remisión de pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, nadie puede salvarse por sus obras, nadie puede salvarse por ser bueno. Él dice, ¿y por qué no puedo? Porque Dios dice que no. No, pero a mí me parece, a mí no me importa lo que a ti te parezca, tú no eres Dios y tú no has hecho el plan de la salvación. Déjame explicártelo de esta manera. Cuando mi esposa se enoja conmigo y yo me quiero reconciliar con ella es la dañada, yo la dañé. Y yo puedo hacer nicos y pedicos, puedo regalarle flores. Pues una mujer encaprichada, hermano, yo no sé si es peor que el diablo. Y usted le puede llevar flores y ya no le ha dejado. Te voy a llevar a comer. ¿Y para qué? Pero mira que no me acordé de nuestro aniversario. Me han dañado. Las mujeres se mueren. Y usted no se acuerda, hermano. Y nosotros los hombres no nos acordamos de esas cosas. Entonces usted puede bailarle, hacerle ricos y pericos, pero ¿quién tiene en las manos el perdón para reconciliarse? ¿Quién lo tiene? La esposa, porque ella ha sido la dañada. Así es que el hombre puede hacer nicos y pericos y lo que quiera, pero el único que puede dispensar perdón es Dios. ¿Y cómo lo va a dispensar Dios? Como Él lo diga. Así como tu esposa te va a perdonar hasta que ella quiera. El perdón no depende de ti, aunque hagas nicos y pericos, no. Ella cuando le dé la gana te dirá, ya me voy a reconciliar contigo, porque ella fue la dañada. Entonces ella pone las reglas de la reconciliación. ¿Me explico? Entonces cuando el hombre dañó a Dios, quien pone las reglas de la reconciliación es Dios. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Y a Dios le plació reconciliar al hombre en su Hijo mediante el sacrificio que hizo en la cruz derramando su sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Gloria a Dios. Y todo el que cree que sus pecados son perdonados en ese sacrificio del Hijo de Dios es salvo, es reconciliado con Dios y ahora está en paz con Dios. Aleluya. Está claro. No dice que el hombre se reconcilia por sus obras. Aquí no aparece el hombre como protagonista de nada. Aparece el hombre como depósito de todo lo que Dios quiere hacer y dar. Pero él no está dando nada, está recibiendo. Y Pablo le está explicando eso a los judíos y a los gentiles. Los gentiles creían que se salvaban por el misticismo y por el conocimiento y por dejar de comer, dejar de beber. Los judíos creían que se salvaban por cumplir la ley, por hacer las obras de la ley. Y a ambos les dice, callados. El Señor no los reconcilia por eso que ustedes hacen. Los reconcilian por lo que su Hijo hace, porque Él lo decretó así.
y Él es Dios. Verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vosotros que en otro tiempo eras corruptos, vosotros que en otro tiempo eras enemigos en vuestra mente por su mal proceder, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El hombre que no tiene a Dios, el hombre que no está reconciliado con Dios, sus obras y su mente es corrupta. Los gentiles odian a Dios, la gente que no tiene a Dios odia a Dios. Y tienen razón de odiarlo algunas veces porque los representantes de Dios damos lástima. Hay iglesias tan equivocadas, hay iglesias haciendo locuras, haciendo tonterías. ¿Cómo no van a odiar a Dios a través de esos malos siervos, corruptos, enriqueciéndose con la palabra, torciendo la palabra para su bienestar, dándole mentiras de lo que el pueblo quiere oír, vendiendo motivación, vendiendo bienestar y los otros escuchando? Los dos reciben la misma pena. Es tan sinvergüenza el que escucha lo corrupto como el corrupto mismo. Entonces Pablo le dice, no es por lo que ustedes puedan hacer, es por lo que Dios ha hecho. A Él le ha placido de esa manera. Y ustedes eran enemigos de Dios, pero yo nunca le he hecho nada a Dios. Tú, desde el momento en que no has nacido de nuevo, eres enemigo de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Verso 22. En su cuerpo de carne. Aquí Pablo está eliminando la mala enseñanza, la falsa enseñanza de los judíos y la falsa enseñanza de los gentiles. A los judíos le está diciendo no es por cumplir la ley, y a los gentiles le está diciendo en este momento que los ha reconciliado y les dice algo que ellos no les cabía en su mente. Y les dice en su cuerpo de, ¿qué les dice? En su cuerpo de, porque los judíos no creían que Dios podía habitar en un cuerpo de carne. Entonces no creían que Yeshua, el Mesías, era Dios. No creían que Dios, la plenitud de Dios, habitaba en el Mesías. No lo creían. Pero el otro problema era que los otros creían que era Dios, pero que no era hombre. Es decir, que Dios andaba habitando un cuerpo, pero que ese cuerpo era como una imagen, pero que no era un hombre de verdad. Y entonces Pablo le responde a esto, que a Dios le plació reconciliarnos en un cuerpo de carne. ¿Qué le está diciendo eso? Un cuerpo físico, en un cuerpo biológico. El Señor se cansaba, el Señor se reía, el Señor lloró, el Señor durmió, el Señor vivió entre los hombres como hombre. Y algunos por eso no creían que era Dios. Y por eso tuvo que hacer obras para que creyeran que era el Hijo de Dios. Pero a algunos les es difícil creer eso. Entonces, porque lo miraban como hombre totalmente y no como Dios. Entonces aquí había dos problemas. Uno que creían que era Dios y no podía ser hombre, y otros que creían que era hombre y por eso no podía ser Dios. Pero Pablo les dice, el Mesías, Jesús, era 100% hombre y 100% Dios. ¡Qué enseñanza, hermano! Amén. ¡Qué enseñanza! Estamos aprendiendo, hermanos. Estas son las bases doctrinales que nadie me va a engañar. Pablo está diciéndolo acá, por obra del Espíritu Santo. Está edificando la iglesia, porque los hermanos venían con costumbres, venían con normas, y era normal, venían a ser instruidos. Y ese es el problema, cuando en la congregación los hermanos no estudian. Cuando los hermanos, bueno, yo digo hermanos, Dios sabe, son religiosos, no tienen hambre y sed de su palabra, no quieren aprender, son indiferentes con Dios. Y lo adoran a su manera y no a la manera de Dios. Y aquí estamos viendo que Dios es el que establece todas las reglas. El hombre no establece nada. Dios le dice lo que Él quiere.
Ahora Él instituyó la asamblea mesiánica o la iglesia, la instituyó ¿para qué? Para edificación de nosotros. Porque es importante, porque Dios lo dice. Y le dice que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros, es decir, que el perdón de nuestro pecado era posible por la muerte de nuestro Salvador en la cruz. Si era Dios solamente, entonces no podía morir. Para poder morir tenía que ser hombre. Si no, no podía morir. Al ser hombre, entonces paga el pecado de nosotros en ese cuerpo. Pero no era un cuerpo igual que todos los demás. ¿En qué sentido? Otros dos murieron en la cruz a la par de él. ¿Y qué significado tuvieron la muerte de esos dos? Nada. ¿Por qué? Porque no eran hijos de Dios. Pero él era el Hijo de Dios. Entonces su muerte como hombre y siendo Hijo de Dios significaba la redención para nosotros, la reconciliación. Entonces el Señor primero nos redime del pecado mediante su muerte y después nos reconcilia con Dios. Amén, hermanos. Teníamos que ser redimidos, ser perdonados, para después ser reconciliados. Usted hasta que le pide perdón a su esposa, perdonarme, fui un animal. Ese pescozón que... no hay hermanos que peguen aquí. bueno, eso que te dice, perdón. Entonces su esposa primero perdona y después se reconcilia con usted. Así funciona. Entonces Dios planeó el perdón mediante la muerte y el derramamiento de sangre de su Hijo en la cruz y después nos reconcilia con Él. Gloria a Dios. Y hoy estamos reconciliados con Él, no mediante una obra mía, sino mediante la obra de Dios. ¿Por qué se equivocan queriéndose salvar por obra? ¿Dónde dice que nos vamos a salvar por obras? Es más, déjame darte una noticia. Ninguna obra que tú hagas vale para Dios. ¿Por qué? Porque son de Dios. Porque dice que Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Por lo tanto, toda obra buena que yo haga es Dios obrando en mí. Gloria a Dios, amén. Por lo tanto, no me cuenta porque es mi naturaleza hacer buenas obras ahora que nací de nuevo. Por lo tanto, ¿para qué me va a sumar si son de Dios? Eso es como cuando yo le doy a mi hija $100 y luego me da un regalo para el Día del Padre, yo me lo di. Así quieren los hombres hacer buenas obras y decirle, Señor, por estas obras me dan, no estás loco, si los mías. O como la familia Peluche, que invitan a Federico a celebrar a un restaurante y luego que él pague. Y era él que le estaba celebrando. Entonces algunos queremos llegar a Dios dándole lo que le pertenece a Él. Entonces, me imagino que eso debe ser chistoso para Dios, pero bueno, algunos lo piensan así. Sin embargo, aquí dice, en su cuerpo de carne, verso 22, por medio de la muerte, o sea, tenía que morir y para poder morir tenía que ser 100% hombre, para presentar, o sea que el efecto de su sacrificio en nosotros, pero ¿en quiénes? En los que creen. Aclaro, en los que creen. El efecto de su sacrificio en nosotros. Ahora, algunos neciamente todavía no toman la comunión y algún día le van a dar cuentas a Dios. Y si no toman la comunión, pues no han sido salvos, porque no han entendido. Y lo puedo decir porque la palabra lo dice, porque son incrédulos. Pero vienen a la iglesia, sí. En la parábola del sembrador hubo muchas semillas tiradas y a uno le gustaba, ¿verdad? Yo voy al cine también y yo por eso no me hace parte de la situación. Pero miren lo que dice el verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos. Entonces tú no crees que eres santo y sin mancha. ¿Por qué? Porque el Satanás te está diciendo a tu mente y te está señalando el pecado que estás cometiendo. Y tú le quieres más a Satanás que a Dios. Pero si ustedes no se han enterado y realmente son hijos de Dios, son santos y sin mancha. Amén. Posicionalmente. Todas las picardías y los relajos que andan haciendo, Dios lo sabe. Pero si han sido redimidos, son hijos de Dios. Y son hijos desobedientes, pero que Dios los va a perdonar.
pero que les quede bien claro, ¿puede haber un mundano aquí? Sí. ¿Puede haber uno no salvo aquí? Sí, claro que sí. Y tal vez tenga mejor conducta que otros creyentes pícaros. Pero lo que está diciendo aquí Pablo, si usted lo cree, porque si es incrédulo, pues usted es gentil, no pertenece a la iglesia. Pero aquí le está diciendo Pablo en el verso 22 a los judíos y a los gentiles le está diciendo, en el cuerpo de carne, por medio de la muerte de mi Hijo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante. ¡Wow! ¿Cómo estamos delante de Dios? Irreprensibles, sin mancha. Por mí, no. Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gloria a Dios. Yo veo la cruz y me pongo detrás de la cruz y veo a Cristo. Déjame ilustrártelo de esta manera. Las madres siempre son bien alcahuetas. Los padres antes, cuando eran hombres, castigaban a sus hijos. Ahora ya no. Un aguado también. Ahora, pero cuando había que disciplinar a un hijo y venía el padre y había un hombre en la casa, antes que había un hombre, ¿verdad? Ahí viene el viejo, hasta las puertas tronaban, además está el viejo. Todo se ponía en orden. Pues viene el viejo aguado hasta el perico se le sube por todos lados. Nada. Pero cuando había un hombre de verdad y un hijo había hecho algo, ¿dónde se iba a meter el hijo cuando iba a ser castigado? Detrás de la mamá. ¿No es cierto? Se ponía detrás de la mamá y el hombre con el garrote o con lo que le iba a dar, porque antes no pegaban con el delantal y la toalla. No, se sacaba el cinto, un zapato, un garrote o lo que tenía en la mano y le iba a pegar al cipote. Y el cipote, ¿dónde estaba? Detrás de la... No le pegues al niño. ¿Quién estaba intercediendo? La madre. ¿Dónde se refugiaba el niño? Detrás de la madre. Así me refugio detrás de Cristo por mis transgresiones. Amén. Cada vez que cometo algo, mi Padre no me castiga porque mi Cristo me está redimiendo. Amén. De mi pecado. Él me está redimiendo y yo tomo la cena del Señor con toda confianza porque estoy sin mancha, porque Cristo me está redimiendo por su sacrificio en la cruz. Amén. Por eso la tomo. Si no eres hipócrita y no has entendido, no eres salvo. Porque Pablo les está diciendo, crean que el sacrificio de Cristo los ha redimido y están sin mancha posicionalmente. Si usted no lo cree, pues no la toma porque tiene pecado. Y los tiene de verdad, mejor que no la tome, porque de verdad los tiene porque no es salvo. No ha sido redimido en la sangre de Cristo. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo a los judíos y le estaba diciendo a los gentiles, griegos y de Colosas. Ustedes deben de entender esto, porque solo a través de su sacrificio no hay nada más que nos limpie de nuestros pecados. Solo a través del sacrificio de Él es que somos sin mancha. Y algunos hasta la visten de blanco creyendo que se refiere a que no hay que andar manchado. Algunos no. Hay iglesias que están actuando como los ascetistas de Colosas. No se ponga ese zapato, no se ponga ese pantalón, no se ponga arito, no se ponga. Están sacrificándose. Esto es lo que estaban haciendo los gentiles en Colosenses, en Colosas. Eso es lo que estaban haciendo, poniéndose reglas de sufrimiento para que por esas reglas iban a llegar al conocimiento y a la gracia de Dios. Qué equivocados estaban. Y Pablo les aclara hoy y les dice, no señores. Y los judíos decían, hay que guardar el sábado, no coma cuche. Y entonces la congregación estaba combinada ahí. Y Pablo les dice a los judíos, no es por eso que van a hallar la gracia de Dios, es por la muerte de su Hijo en la cruz. Es por eso que tengo valor de pararme aquí. Es por eso que me levanto cada día, por la redención, por la intercesión, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Gloria a Dios. Acúsame de lo que quieras y posiblemente sea culpable. Y posiblemente me pones hasta vendaje porque le aumentan a uno. Posiblemente me pongas hasta cosas que no he hecho, pero bueno, está bien, póngame. Pero ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Si Él ya le redimió y Él es mi creador. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién es el juez? Es Dios. Y algún día va a haber un juicio. Y los que no están preparados, el Señor les dice ahora, reconcíliense conmigo.
vengan a mí, crean que el Mesías Yeshua era mi hijo y que murió por ustedes, crean en lo que yo le dije a Pablo, que mediante la muerte de él y el derramamiento de su sangre, yo me reconcilio con ustedes, yo los redimo a ustedes, si ustedes lo creen, por la obra redentora que él ha hecho en la cruz. Verso 23. Este sí que está allí no es un sí condicional, es un sí afirmativo. Las traducciones a veces fallan. Y lo que está diciendo allí, siendo que en verdad, debería de estar dicho ahí, siendo que en verdad permanecéis fundados, y no como aparece en la lectura así, como si fuera un sí condicional, que aparece sí en verdad, como quien dice, los cristianos no están seguros. Entonces no es eso lo que dice. Revisa conmigo el verso 23, y ese sí es un sí de afirmación, no es un sí condicional, sino que Pablo dice, siendo en verdad que ustedes permanecen fundados y firmes en la fe, no en las obras, en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Y cuál es la esperanza del Evangelio que hemos oído? Que Cristo murió por nuestros pecados y que viene por nosotros. Amén. Hoy que cantábamos yo me emocionaba, gloria a Dios, cuando truenen esos carros en el cielo, hermano, y vengan esos carros tronando y suene la trompeta, ¿cuántos se van a alegrar, hermano? ¿Y cuántos van a gemir? Y oigan como oyen esos truenos. Hay truenos que hasta lo levantan de la cama usted, ¿verdad? ¡Brum! Cuando va a llover. Pues no es nada eso para la voz de Dios cuando suene la trompeta que esté llamando a su pueblo. Y qué bonito que veamos cómo se levantan todos de todas partes los que han sido redimidos por el Señor. Amén. Qué lindo será eso, hermano. Redención por Cristo, no por mí. Porque pongo mi fe en que Él es el Hijo de Dios y que su muerte me reconcilia con Él. Gloria a Dios. Y esto me da satisfacción. Esto me permite levantar la cara. Y tú me puedes humillar echando mis pecados encima, y son ciertos, y perdóname, hermano, por dar un mal testimonio, perdóname por no ser lo que debería de ser, pero ya no soy lo que era antes. Amén. Ya no somos lo que éramos antes, y vamos rumbo a crecer, a madurar, a parecernos a Cristo. Rumbo a eso vamos. Y entonces Pablo le dice, la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se proclama el Evangelio, dice Pablo, y lo he proclamado a todo lo que está debajo del cielo. Es nuestra obligación predicarlo. Cuando el Evangelio, cuando Pablo dice que Él nos redimió en Cristo, no significa que cuando Cristo murió en la cruz, automáticamente fue redimido el hombre. No, no es eso lo que dice. Lo que dice que son redimidos todos aquellos que creen en la obra redentora de Cristo Jesús. Algunos malinterpretan eso y dicen de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel cree y se salva a eso. Cuando dice ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, entonces si Él ya nos perdonó por su muerte, todos van a ser salvos. No, son salvos todos aquellos que creen en su sacrificio. Que creen en su sacrificio. Por eso Pablo estaba diciéndoles qué es lo que tenían que creer a los de Colosa, al sector judío y al sector gentil. Esto es lo que ustedes deben de creer. En esto deben de estar edificados, en esto deben de estar firmes, en esto deben de poner la fe. Y yo digo ahora a la iglesia Maús de Chapertique, en esto es lo que debemos de poner nuestra fe. En esto es que debemos de estar edificados. No dudes, hermano, no dejes que Satanás te ponga en tu mente que no eres salvo. El pecado que te acusa, y te acusa en verdad porque lo cometes, es porque el Espíritu Santo te redarguye y te dará la fuerza para que lo abandones, te dará la fuerza para que lo superes, pero no te dejes contaminar que no eres salvo. Cuando el Señor nos dice que nos dejó una armadura, me llama la atención que lo primero que se pone es el casco. ¿Y para qué sirve el casco? Para proteger la cabeza, porque la cabeza está todo.
Entonces cuando Él nos pone el casco de la, ¿qué dice? De la salvación. Es decir, que nadie saque de tu mente que eres salvo. Que nadie saque de tu mente que eres salvo. Aleluya. Esa es la primera firmeza que debemos de tener como soldados de Cristo. Que nadie nos diga, que vos sos salvo, solo sí lo soy. Pero vos estás perdido. Bueno, si tú no crees que tú lo eres, es tu problema, pero yo sí lo soy. ¿Por qué? Porque mi Cristo me lo afirma. ¿Por qué? Por su sacrificio en la cruz. Aleluya. Eso es lo que Pablo dice. Así es que cuando vemos a los hermanos, para criticarlos no los veamos, para criticarlos veamos personas redimidas por Cristo Jesús. Amén. Redimidas como yo, perdonados como yo, que hemos creído en Cristo. Los hermanos fallan, sí, levántalo. ¿Qué haces cuando tu hijo se cae? ¿Qué haces cuando tu hijo se cae? Lo recoges. Y ya cuando lo has recogido varias veces y se cae, ¿qué le dices? ¡Ey, levántate! Le empiezas a enseñar que se levante por él solo. Entonces Pablo les está enseñando la doctrina para que se levanten por ellos solos y no acepten estas doctrinas erróneas. Él está siendo claro, hermano. Y esperamos en Dios ser claros nosotros con la congregación. Pablo prácticamente le está diciendo a ellos prácticamente las bases del Evangelio. Y les dice, la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. ¿Cuál es la misión de nosotros? Predicar en toda, pero toda la creación va a ser salva. Me llamó la atención que cuando estudiaba esto, hasta la naturaleza está corrupta, hermano. Hasta el universo está corrupto. Y Dios lo va a ordenar mediante la reconciliación de su Hijo. Él lo va a hacer. ¿Qué descanso tenemos? Tú que nos ves por las redes y no estás reconciliado con Dios, hoy es el momento de reconciliarse. Creyendo en el sacrificio de su Hijo en la cruz. Obedeciendo al Padre que dice que le plació habitar en su Hijo y le plació que mediante su muerte fuéramos redimidos y reconciliados con Él. ¿De quién es la voluntad? De Dios. ¿Y quién tiene que asumirla o creerla? El hombre. Pero Él ya preparó todo. Él se glorifica en su Hijo. Y Pablo dice, yo me glorifico. Y Pablo dice, yo les digo, dejen de pensar esas otras cosas. Ahora piensen en esta verdad. Esto es edificar la iglesia. Esto es aprender para que usted no esté creyendo cuentecitos allá afuera. Esto es como se edifica la iglesia, hermanos. Esta es la forma. Y cuando tú no vienes a estudiar con nosotros, cuando tú no tienes hambre y sed de la palabra, ¿por qué Pablo estaba escribiendo esta carta? Para instruir a estos hermanos. Los hermanos no sabían qué hacer después de haber creído. Después de haber aceptado el Evangelio, ellos no sabían qué hacer. Tanto los judíos como los gentiles no sabían qué hacer. Entonces Pablo, por eso le llaman cartas doctrinales, empiezan a decirle cómo deben de ser sus conductas. Porque ellos querían seguir haciendo las cosas que hacían antes. Ahora Pablo les dice, no, aquí en Cristo las cosas funcionan diferentes. Y lo que ustedes creen gnóstico no es así, y lo que ustedes creen judío no es así. Les voy a edificar en lo que Cristo dice, y empieza a decir esto. Él forma las bases. ¿Tienes formadas tú las bases, hermano? Porque las bases sirven para las conductas que nosotros vamos a hacer. Porque el cristianismo no es de estampilla. El cristianismo es una vida, es una forma de vida. Entonces nuestra forma de vida declara lo que creemos, hermano. Es lo que Pablo estaba diciendo. Hermanos, esperemos que estemos edificándonos todos, porque debemos de crecer. Es lo que Pablo está diciendo. Y aprendamos junto con los hermanos de Colosas con el mensaje que Pablo está haciendo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias por aclararnos la forma de cómo debemos